Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Un gusto de conversar contigo en esta oportunidad. Esta mañana el fujimorismo salió al frontis del Congreso de la República, sobre todo Hernando Guerra García, y tuvo palabras muy duras respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por un momento yo no entendía si era una teatralización, digamos, una puesta en escena de una posición política, o era un profundo desconocimiento del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Usted qué piensa, doctor Rivera? Que podrían ser ambas cosas, Carlos, ¿no? Que podrían ser ambas cosas. Una teatralización, como tú dices, y el fujimorismo me parece que siempre ha pretendido utilizar el sistema interamericano y las decisiones de la Corte como una suerte de enemigo público, ¿no? Para ganarse adhesiones. Y por el otro lado, creo también que la bancada del fujimorismo, y me parece que inclusive su propia defensa, pecan de un desconocimiento mayúsculo sobre los procedimientos del sistema interamericano y en especial la Corte Interamericana. Digamos, probablemente el más recurrente es este asunto que vincula a una suerte de que las decisiones de la Corte Interamericana nos hacen perder soberanía, ¿no es cierto? Una cosa sinceramente ridícula a estas alturas de la historia, más aún si se tiene en cuenta que la Corte es el órgano de un tratado internacional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el Perú ha firmado y ratificado, y por eso es que estamos sometidos a sus decisiones y a sus sentencias, como las que ha emitido en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Doctor Rivera, firmado además libremente, sin ninguna pistola en la cabeza, nadie nos obligó a hacerlo, lo hicimos porque creemos que el Estado de Derecho debe defender los derechos humanos de todos. Ahora, en esa línea, uno de los argumentos de los detractores de la Corte, entre ellos, por supuesto, en esta presentación que tuvo hoy día el fujimorismo, el argumento es: no cumplamos con la sentencia, no tenemos por qué obedecer la sentencia, Colombia no lo ha hecho, no lo hagamos nosotros. A mí me parece un argumento muy pobre para quienes se dicen defensores del Estado de Derecho, pero quería conocer su opinión. Sí, mira, me parece, digamos, sorprendente, no tanto por lo novedoso del argumento. En realidad, recordemos que el fujimorismo fue el que inauguró esta suerte de confrontación con el sistema interamericano, y el fujimorismo, cuando Fujimori era presidente, decidió, con una resolución legislativa, desconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana allá por el año 98, 99. Es cierto, la propia Corte Interamericana le respondió, le dijo: oye, disculpa, tú no puedes desvincularte de la jurisdicción de un tribunal internacional simplemente porque has sacado una resolución de tu parlamento. Y la Corte Interamericana le dijo: yo voy a seguir juzgando los casos de Perú porque soy competente, no porque me dé la gana, sino porque hay un mandato de carácter convencional, ¿no? Que se venga a recurrir a ese tipo de argumento, yo creo que es simplemente un ánimo de politizar de la peor manera una decisión de carácter jurisdiccional, ¿no? Y llevar a un terreno absolutamente inválido en el momento que uno analiza decisiones de carácter jurisdiccional. Y lo que está ocurriendo en el caso Fujimori no son decisiones políticas. Lo que se está analizando por uno y otro lado son decisiones emitidas primero por el Tribunal Constitucional. Así es. Y ahí habrá que revisar el propio contenido de esa resolución. A mí me parece que es una resolución absolutamente inválida e ilegal. Y por el otro lado habrá que analizar qué cosa ha ido resolviendo y disponiendo la Corte Interamericana sobre ese caso, Barros Altos y La Cantuta, y de manera mucho más específica qué cosa ha resuelto la Corte Interamericana sobre el tema del indulto del señor Fujimori. Porque hay que tener presente, Carlos, esta es la segunda oportunidad en la que se está sometiendo a la jurisdicción de la Corte Interamericana el indulto humanitario o supuestamente humanitario que se otorgó al señor Fujimori en diciembre del año 2017, ¿no? Esos son los dos temas, y por lo tanto es una decisión no solamente jurisdiccional, sino que tiene que ahondar en los parámetros y en los estándares que una instancia de justicia internacional como la Corte ha establecido en mayo del 2018, y los parámetros que el derecho internacional establece en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ahora, tengo por momentos la sensación que entramos en un diálogo de sordos cuando se habla de este tema, y se lo digo además porque esta mañana conversamos con Gisela Ortiz aquí en TV Perú, y yo mismo le pregunté, doctor Rivera, si el presidente Fujimori pide perdón,
si el presidente Fujimori reconoce su responsabilidad y muestra cierta sensibilidad hacia las víctimas, si paga o intenta pagar parte de la reparación civil, ¿ustedes entenderían que un hombre de esta edad vaya a su casa a un arresto domiciliario y ella, que vio a su hermano en cal, debajo de la tierra, doctor Rivera, dice, por supuesto que las víctimas, los familiares, aceptaríamos una posibilidad de esas? Sin duda alguna. Carlos, el año 2018, en medio del debate de la audiencia con la Corte Interamericana y del debate público que obviamente originó el indulto al señor Fujimori, ya se intensificó ese debate al interior de los abogados de Barros Alto de la Conducta y de los propios familiares de las víctimas. Y había un consenso, yo diría general, en el sentido de decir, solamente el pedido de perdón público y expreso del señor Fujimori a los familiares de las víctimas colocaba este debate en otra dimensión. Así es. Absolutamente. Así es. Absolutamente, digamos. Pero han pasado, Carlos, 4 a casi 5 años y nada de lo que estableció la Corte en este estándar de mayo del 2018 se ha cumplido. Digamos, la Corte le dijo, mire, señor, mire, Estado peruano, si ustedes deben reconocer primero lo siguiente, que están prohibidos los indultos en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero si ustedes vienen a consultarnos la posibilidad de un indulto humanitario, ¿no es cierto?, para una persona que está condenada por ese tipo de delitos, vamos a evaluar la posibilidad de establecer un estándar. Y la Corte, en la resolución de mayo del 2018, estableció ese estándar. Dijo, oye, configuremos o verifiquemos el estado de salud del condenado. Verifiquemos si el condenado ha hecho un pedido expreso de perdón público. Verifiquemos si el condenado ha pagado la reparación civil. Verifiquemos si el condenado ha hecho un reconocimiento de los delitos en los que ha participado. Y verifiquemos si es que ha ayudado a la justicia al esclarecimiento de los hechos. En realidad, no son cosas muy complicadas. Simplemente te menciono el pago de la reparación civil. Me parece que son algunos miles de soles y nada más. Pero eso que parecía un estándar nada exagerado, así es, mínimo de mínimos, ¿no? Desde un tribunal internacional no se cumplió nada. Absolutamente nada. Y al contrario, escuchamos de parte de los hijos del condenado, de la defensa del señor Fujimori, seguir afirmando que es una persona inocente. Por lo tanto, creo que hay una resistencia inexplicable, ¿no? Inexplicable a un tema que pudiera tener o que siempre ha tenido una puerta de salida. Totalmente. O de resolución. Totalmente. Pero que simplemente Fujimori y el fujimorismo simplemente ha decidido no transitarlo. Pareciera que hay una suerte de contradicción consustancial entre pedir perdón y mantenerse en las posiciones que siempre se han mantenido en los temas de derechos probablemente humanos. no van por ese camino, doctor Rivera, porque políticamente no es conveniente. Se les cae toda la narrativa construida en los últimos 30 años. Doctor Rivera, se me acabó el tiempo, pero usted sabe que esta es su casa. Canal 7 es la casa de todos. Cuando quiera, véngase a conversar con nosotros aquí en Rimanchi. Un gusto conversar con usted, doctor Rivera. Hasta la próxima. Un gusto. Va a haber tema para seguir hablando. Va a haber tema para seguir hablando, por supuesto. Carlos Rivera, abogado del IDL, hombre defensor de los derechos humanos, que ha trabajado intensamente este tema y que la tiene clarísima.